Estaba en la cocina preparando la comida del domingo, cuando escuché la voz de mi hija Patricia viniendo de la sala. Hablaba por teléfono con alguien. El tono era de pura irritación, ese mismo que usaba cuando se quejaba de las cuentas atrasadas. Pero esta vez, el tema era yo. Esta vieja solo da problemas. Ya no aguanto tenerla aquí en casa. No te imaginas cuánto estorba todo. Carlos ya dijo 1000 veces que quiere que se largue de una vez. Sentí que mis manos temblaban sin control. La cuchara de madera que sostenía cayó al piso con un ruido seco. Me quedé parada ahí, completamente incapaz de moverme, mientras mi corazón aceleraba dentro del pecho. Patricia seguía hablando por teléfono, sin tener idea de que cada palabra me causaba una dolor profunda. Yo, que crié a esa muchacha sola después de que el padre nos abandonó cuando ella tenía apenas 3 años de edad. Yo, que trabajé en 3 empleos al mismo tiempo para pagarle la universidad. Yo que pasé noches en vela cuando se enfermaba, rezando al pie de su cama. Ahora yo era solo esa vieja que solo da problemas. No dije nada a nadie. No la enfrenté. No grité. Volví a mi cuarto en el fondo de la casa en silencio absoluto. Cerré la puerta despacio para no hacer ruido y me arrodillé al lado de la cama. Dios, dame fuerzas para entender lo que me está pasando. Muéstrame el camino que debo seguir. Lloré bajito, ahogando los sollozos en la almohada, con miedo de que alguien me escuchara e hiciera más chistes sobre la vieja llorona. Esa noche, cuando todos ya dormían, miré por la ventana de mi cuarto y vi toda mi vida pasando frente a mis ojos. Trabajé como empleada doméstica, cocinera, costurera, niñera, todo para que Patricia tuviera un futuro mejor que el mío. Y ahora, a los 68 años de edad, descubrí que me convertí en una carga en la casa que yo misma compré con mi sudor. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Me levanté temprano el lunes, como siempre. Preparé el desayuno para toda la familia. Huevos rancheros para Carlos, licuado de plátano para Patricia, chilaquiles para Sofía, mi nieta de 12 años. Todo servido con una sonrisa que me costaba más trabajo mantener cada día. Patricia bajó las escaleras mirando su celular, como siempre. Ni siquiera levantó la vista cuando le puse el plato enfrente. «Mamá, este licuado está muy espeso. ¿No puedes hacerlo bien ni una sola vez?» Tragué saliva. Respiré hondo. «Lo siento, hija. ¿Le pongo más leche?» «Olvídalo. Ya no tengo tiempo». Tomó su bolsa y salió sin despedirse. Carlos la siguió sin decir una palabra. Ni un «buenos días», ni un «gracias por la comida». Nada. Solo el sonido de la puerta cerrándose con fuerza. Sofía se quedó un momento más, mirándome con esos ojos grandes que tanto me recordaban a Patricia cuando era niña. «Abue, ¿estás bien?» Sonreí, acariciando su cabello negro y brillante. «Claro que sí, mi amor. Anda, o vas a llegar tarde a la escuela». La niña me abrazó fuerte antes de irse. Ese abrazo fue lo único que me mantuvo de pie ese día. Después de que todos se fueron, me senté en la mesa de la cocina vacía y miré alrededor. Esta casa. ¿Cuántos recuerdos? La compré hace 30 años, cuando aún trabajaba en una fábrica de ropa. Ahorraba cada peso que podía. Comía frijoles y tortillas para juntar para el enganche. Trabajaba doble turno los fines de semana. Todo para tener un lugar propio, un lugar donde Patricia pudiera crecer segura. Las paredes todavía tenían las marcas de cuando ella era chiquita. Ahí, en la entrada de la cocina, rayones de lápiz midiendo su altura cada cumpleaños. Patricia, 5 años. Patricia, 7 años. Patricia, 10 años. Pasé los dedos por esas marcas desgastadas y sentí que me quebraba por dentro. ¿Cómo llegamos a esto? ¿En qué momento mi hija dejó de verme como su mamá y empezó a verme como un estorbo? El teléfono sonó. Era Guadalupe, mi comadre de toda la vida. «Rosa, ¿cómo estás? ¿Nos vemos para el café esta tarde?» Dudé un momento. No quería preocuparla, pero Guadalupe me conocía mejor que nadie. «Claro, comadre, nos vemos en el café de siempre». Esa tarde, cuando me senté frente a ella en nuestra mesa de siempre junto a la ventana, no pude más. Todo salió. Le conté sobre lo que escuché, sobre cómo me trataban, sobre sentirme invisible en mi propia casa. Guadalupe me tomó las manos con fuerza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Ay, Rosa, no puedo creer que Patricia te haga esto, después de todo lo que sacrificaste por ella».
A lo mejor es mi culpa, comadre. A lo mejor la malcrié demasiado. Le di todo y ahora no valora nada. No digas eso. Tú fuiste una madre ejemplar. El problema no eres tú. El problema es que se olvidó de dónde viene. Tomé mi café en silencio, sintiendo el calor de la taza en mis manos frías. No sé qué hacer, Lupe. Ya no me siento bienvenida en mi propia casa. Mi comadre se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Rosa, ¿esa casa está todavía a tu nombre? Sí. Cuando Patricia se casó con Carlos hace 15 años, puse su nombre también en la escritura. Pero yo sigo siendo la dueña principal. Guadalupe me miró con una intensidad que no había visto antes. Entonces tienes opciones, comadre. Tienes más poder del que crees. Esas palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza todo el camino de regreso a casa. ¿Opciones? ¿Qué opciones tenía una mujer de 68 años que se había pasado la vida entera dando todo por su familia? Cuando llegué a casa, la puerta estaba abierta. Adentro escuché voces altas. Patricia estaba discutiendo con Carlos en la sala. Te digo que no aguanto más. Mi mamá está todo el día aquí, metiéndose en todo, haciendo preguntas molestas. Ya sé, mi amor, pero no podemos simplemente correrla. ¿Qué va a decir la gente? Me vale lo que diga la gente. Quiero mi espacio, quiero mi casa de vuelta. Me quedé parada en la entrada, escuchando cada palabra que me partía el corazón por dentro. Carlos continuó. Mira, mi mamá dice que conoce un asilo de ancianos muy bonito del otro lado de la ciudad. Podríamos ir a verlo este fin de semana. Un asilo. Querían meterme en un asilo. Después de todo lo que había hecho, después de darles esta casa, después de cocinar, limpiar, cuidar de Sofía cuando ellos salían. Querían deshacerse de mí como si fuera basura. Entré a la sala. Ambos se callaron de inmediato, con esas caras de culpabilidad que no se pueden esconder. «Hola, mamá», dijo Patricia con una voz forzadamente alegre. «¿Cómo te fue con la comadre Guadalupe?» «Bien». Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Los escuché hablando del asilo. El silencio fue terrible. Patricia miró a Carlos, luego a mí. «Mamá, es que nosotros pensamos que tal vez estarías más cómoda en un lugar donde hay gente de tu edad, donde te puedan cuidar mejor». ¿Cuidar? ¿Quién me cuida aquí? Yo soy la que cuida de todos. Yo cocino, limpio, cuido a mi nieta. ¿Qué más quieren que haga? Carlos se levantó del sillón, con esa actitud condescendiente que siempre usaba conmigo. Rosa, entiende. Ya estás grande. Necesitas descansar. Dejar de trabajar tanto. En el asilo tendrías todo. Comida, médicos, actividades con personas de tu edad. Esta es mi casa, Carlos. La compré yo. Con mi dinero. Patricia se acercó, poniendo esa cara de niña buena que ya no me engañaba. Mamá, nadie está diciendo que no sea tu casa, pero vivir aquí te está causando estrés. Se te ve cansada todo el tiempo. Solo queremos lo mejor para ti, lo mejor para mí. Repetí sus palabras sintiendo el peso de la mentira. Lo mejor para ustedes, querrás decir. Lo mejor para tener la casa libre, sin la vieja estorbosa. Mamá, no seas dramática. Patricia alzó la voz. Siempre haciendo todo un drama de todo. Por eso es tan difícil hablar contigo. Me di la vuelta y subí a mi cuarto. Cerré la puerta con llave por primera vez en años. Me senté en el borde de la cama y miré alrededor. Este cuarto tan pequeño al fondo de la casa. El cuarto que había aceptado para darles a ellos las recámaras grandes. El cuarto donde había llorado tantas noches en silencio. En la pared había una foto vieja de Patricia cuando tenía 5 años. Estábamos en un parque, las dos solas. Ella llevaba un vestido amarillo que yo misma le había cosido. Sonreía con todos los dientes, abrazándome fuerte. Esa niña me amaba. Esa niña me necesitaba. ¿Dónde quedó esa niña? Tomé la foto y la guardé en mi cajón. Ya no podía seguir mirando al pasado. Tenía que pensar en el presente, en mi futuro. Esa noche no cené con ellos. Me quedé en mi cuarto, escuchando sus risas desde abajo. Doña Consuelo, la mamá de Carlos, había venido a cenar. Escuché su voz chillona desde mi cuarto. «Ay, Patricia, qué suerte tienes con esta casa tan bonita. Yo siempre dije que Carlos se merecía lo mejor». «Gracias, suegra. Aunque a veces es difícil mantener todo en orden con... Bueno, ya sabe». «Ay, sí, tu mamá, pobrecita. Pero no te preocupes, mija. Ya encontraremos una solución. Mi hermana trabaja en un asilo muy decente».
Te puedo conseguir un descuento. Hablaban de mí como si yo ya no existiera, como si ya estuviera muerta y solo faltara hacer los arreglos del funeral. Me arrodillé junto a la cama y recé como no había rezado en años. Virgencita de Guadalupe, tú que eres madre, tú que sabes lo que es amar a un hijo más que a tu propia vida, ayúdame, muéstrame qué hacer, dame la fuerza que necesito. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no era la Rosa que aceptaba todo sin decir nada. Ya no era la Rosa que se hacía chiquita para no molestar. Era la Rosa que había trabajado 3 empleos. La Rosa que había criado sola a su hija. La Rosa que había comprado esta casa con su propio esfuerzo. Al día siguiente, martes por la mañana, esperé a que todos se fueran. Carlos salió primero a las 7. Patricia llevó a Sofía a la escuela a las 8. La casa quedó vacía y en silencio. Saqué mi caja de metal del closet. Ahí estaban todos los documentos importantes. La escritura de la casa, mi acta de nacimiento, los papeles del banco. Todo en orden, todo guardado con cuidado durante todos estos años. La escritura de la casa decía claramente: Rosa María Hernández Jiménez, propietaria principal. Abajo, agregado años después, Patricia Hernández González, copropietaria. Llamé a un número que Guadalupe me había dado. Era un abogado, hijo de una amiga de ella. Se llamaba Arturo. Buenas tardes, señora Rosa. Mi mamá me contó su situación. ¿En qué puedo ayudarle? Le expliqué todo. Las humillaciones, el plan del asilo, cómo me trataban en mi propia casa. Él me escuchó sin interrumpir. Señora, usted tiene todo el derecho legal de hacer cambios en su propiedad. Como dueña principal, puede tomar decisiones que afecten el uso de la casa. ¿Está segura de lo que quiere hacer? Más segura de lo que he estado en mucho tiempo, licenciado. Muy bien, voy a preparar los documentos. En una semana estará todo listo. Colgué el teléfono con las manos temblando. No de miedo, de algo que no había sentido en años. De poder, de control sobre mi propia vida. Los siguientes días pasé como fantasma en mi propia casa. Hacía todo como siempre. Cocinaba, limpiaba, sonreía cuando era necesario. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no me dolían sus desprecios de la misma manera. Ya no me sentía pequeña cuando doña Consuelo venía a comer y me trataba como sirvienta. Patricia notó algo diferente. El miércoles, mientras yo lavaba los platos después de la comida, se acercó. «Mamá, ¿estás bien? Te veo rara». «Estoy bien, hija, nomás cansada. ¿Ya pensaste en lo que te dijimos del asilo? Doña Consuelo puede llevarnos a conocerlo este sábado». Seguí lavando los platos, sin voltear a verla. «Ya veremos, Patricia, ya veremos». Ella se fue molesta, murmurando algo que no alcancé a escuchar, pero ya no me importaba. Por primera vez en mucho tiempo, ya no me importaba lo que pensara. El jueves por la tarde, Arturo me llamó. «Señora Rosa, los documentos están listos. ¿Puede venir a mi oficina mañana?» «Ahí estaré, licenciado». Esa noche, Sofía vino a mi cuarto después de hacer su tarea. Se sentó en mi cama con cara triste. «Abue, ¿es cierto que te vas a ir a vivir a otro lado?» Me partió el alma ver sus ojitos llenos de lágrimas. «Ven acá, mi vida». La abracé fuerte, sintiendo su cuerpecito temblar. «Pase lo que pase, yo siempre voy a estar aquí para ti. Tal vez no en esta casa, pero siempre en tu corazón y en tu vida. Pero no quiero que te vayas. Yo te quiero mucho, Abue. Eres la única que me escucha de verdad. Y tú eres mi razón de seguir adelante, chiquita. Nunca lo olvides». La arrullé hasta que se calmó. Cuando se fue a su cuarto, me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que estaba a punto de pasar. El viernes por la mañana me arreglé con cuidado. Me puse mi vestido azul, el que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné bien, me puse mis aretes de plata. Salí de la casa antes de que nadie se despertara, dejando una nota en la cocina. Salí temprano. Tengo cosas que hacer. Rosa. La oficina de Arturo estaba en el centro de la ciudad. Un edificio viejo pero bien cuidado. Su secretaria me recibió con una sonrisa amable. «La está esperando, señora Rosa. Pase, por favor». Arturo era un hombre de unos 50 años, de lentes y corbata. Me recibió con respeto, ofreciéndome café y galletas. «Señora Rosa, aquí están todos los documentos». Los revisé con mucho cuidado. Usted,
como propietaria principal, tiene el derecho de solicitar que los copropietarios desocupen la vivienda si existen causas justificadas. En su caso, las humillaciones y el maltrato psicológico constituyen causas más que justificadas. Me explicó todo con paciencia, punto por punto, los derechos que tenía, los pasos que seguirían, lo que podía esperar. ¿Cuánto tiempo tienen para salir?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba un poco. El documento les da 30 días para desocupar la propiedad. Es tiempo suficiente para que encuentren otro lugar. 30 días. Un mes. Respiré hondo. ¿Y mi nieta? Su nieta es menor de edad. Ella va con sus padres, pero usted puede solicitar un régimen de visitas. No perderá contacto con ella. Firmé los documentos con mano firme. Cada firma era un paso hacia mi libertad. Cada firma era recuperar mi dignidad. Los documentos serán entregados mañana por la tarde, directamente a su hija y su yerno. Un notificador oficial irá a la casa. Gracias, licenciado. De verdad, muchas gracias. No tiene que agradecer, señora Rosa. Está haciendo lo correcto. Nadie merece ser maltratado en su propia casa. Regresé a casa caminando despacio. Era media tarde. El sol calentaba suave. Me detuve en una iglesia que había en el camino. Entré y me senté en una banca del fondo. Dios mío, dame fuerzas para lo que viene. Protege a Sofía. Ayuda a Patricia a entender algún día por qué hice esto. Y dame paz, Señor. Dame paz. Cuando llegué a casa, todos estaban ahí. Patricia, Carlos, doña Consuelo y Sofía. Estaban sentados en la sala, hablando animadamente sobre algo. «Mamá, ¿dónde estabas?» Patricia se levantó. «Te hemos estado llamando toda la tarde. Salía a arreglar unos asuntos». «¿Qué asuntos?» Carlos me miró con esa desconfianza que nunca podía ocultar del todo. «Míos». Me fui a la cocina a preparar la cena. Doña Consuelo me siguió. «Rosa, mañana vamos a ir a ver el asilo. Ya quedamos. A las 10 de la mañana. Tienes que estar lista». Me volteé a verla. Esa mujer que nunca me había respetado, que siempre me había tratado como menos. «No voy a ir a ningún asilo, Consuelo». «¿Cómo que no? Ya está todo arreglado. No puedes ser tan terca. Esta es mi casa, y aquí me quedo». Ella resopló molesta y regresó a la sala. Los escuché murmurando, seguramente hablando de lo difícil y necia que era yo. Esa noche, cené con ellos en silencio. Sofía me miraba preocupada. Patricia y Carlos evitaban mis ojos. Doña Consuelo no paraba de hablar sobre las maravillas del asilo, como si yo no estuviera ahí. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé sola en la cocina, lavando los platos de la cena. Miré por la ventana hacia el pequeño jardín del patio. Ahí había un rosal que planté cuando Patricia era bebé. Todavía daba rosas, después de tantos años. Mañana todo cambia, me dije en voz baja. Mañana empieza mi nueva vida. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila, sin pesadillas, sin angustia, porque sabía que había tomado la decisión correcta. Al día siguiente, sábado por la tarde, llegó el momento. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché el timbre. Luego voces en la puerta, luego gritos. «¿Qué es esto? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Baja ahora mismo!». Era la voz de Patricia, llena de rabia y pánico. Bajé las escaleras despacio. En la sala estaban Patricia y Carlos, sosteniendo unos papeles, con las caras rojas de coraje. El notificador ya se había ido. «¿Qué significa esto?». Patricia me mostró los documentos, temblando. «¿Nos estás corriendo de la casa?». «Estoy ejerciendo mis derechos como dueña principal de esta propiedad». Carlos se acercó amenazante. «Esto es un abuso. No puedes hacer esto». «Puedo, y lo estoy haciendo. Tienen 30 días para encontrar otro lugar». Patricia se dejó caer en el sillón llorando. «No lo puedo creer. Mi propia madre. Después de todo lo que hicimos por ti». Esas palabras. Todo lo que hicieron por mí. Tuve que respirar hondo para no gritar. Todo lo que hicieron por mí. Humillarme. Tratarme como sirvienta. Planear meterme en un asilo sin siquiera consultarme. ¿Eso es todo lo que hicieron por mí? «Te dimos un techo. ¡Comida!», gritó Carlos. «Esta casa es mía. La comida la compro yo con mi pensión. Yo les di un techo a ustedes. Yo los mantuve. Y ustedes me pagaron con desprecio». El silencio que siguió fue largo y pesado. Sofía apareció en las escaleras, con los ojos llenos de lágrimas. «Abue, ven acá, mi amor».
La abracé fuerte mientras Patricia y Carlos nos miraban con odio. «Esto no se va a quedar así», amenazó Carlos. «Vamos a pelear esto legalmente». «Háganlo. El licenciado Arturo Ramírez estará esperando sus llamadas». Esa noche, la casa se llenó de gritos, portazos y lágrimas. Pero yo me mantuve firme, porque después de 68 años de dar todo por los demás, finalmente estaba eligiendo darme algo a mí misma: dignidad. Los días que siguieron fueron los más dolorosos de mi vida. Patricia apenas me miraba durante las comidas. Comía en silencio, moviendo su celular, como si yo ni siquiera existiera ahí. Carlos pasaba junto a mí en el pasillo, como si yo fuera invisible, sin un buenos días o buenas noches. Y doña Consuelo, que antes venía todos los días a almorzar, ahora llegaba con más frecuencia, solo para hacerme sentir peor. «Rosa, tráeme agua. Rosa, la comida está sin sal otra vez. Rosa, ¿no tienes nada más que hacer en la vida además de estar ahí parada estorbando?» No respondía. Me había prometido a mí misma mantener la calma, mantener la dignidad, pero cada palabra me causaba una tristeza inmensa que guardaba dentro como un secreto doloroso. Una mañana, mientras limpiaba la sala, encontré una caja vieja debajo del sofá. La reconocí de inmediato. Era la caja donde guardaba las fotos de cuando Patricia era niña. La abrí con manos temblorosas y las memorias me inundaron como una ola. Ahí estaba Patricia a los 2 años, con su vestidito de flores que le quedaba grande porque lo había comprado en el tianguis pensando que le duraría más tiempo. Ahí estaba a los 5, en su primer día de kinder, con las trenzas que yo le hacía todas las mañanas antes de que saliera el sol para ir a trabajar. Ahí estaba a los 8, perdiendo su primer diente, sonriendo tan grande que se le veían todos los demás. Me senté en el piso de la sala, rodeada de fotos, y lloré. Lloré por esa niña que me amaba. Lloré por los años que pasé trabajando para darle todo. Lloré por la mujer en la que se convirtió, tan diferente de la hija que yo había criado. Recordé cuando tenía 7 años y se enfermó de neumonía. Fue en enero, hacía mucho frío y no teníamos calefacción en la casa. Yo dormía abrazada a ella todas las noches para darle calor. Trabajaba de día en una casa de familia y de noche cosía ropa para vender. Con ese dinero pagué las medicinas. Recuerdo que pasé 3 días seguidos sin dormir, cuidándola, rezando para que mejorara. Cuando finalmente la fiebre bajó y ella abrió los ojos y me sonrió diciendo «Mami», sentí que todo el cansancio del mundo valía la pena. Le prometí que siempre la cuidaría, que siempre estaría ahí para ella. Ahora esa promesa se sentía como una carga que solo yo había llevado. Guardé las fotos de nuevo en la caja y la llevé a mi cuarto. No podía seguir mirándolas todos los días. Me quebraba por dentro cada vez que veía esas imágenes de una felicidad que parecía de otra vida. Esa tarde, cuando Patricia llegó del trabajo, traía cara de pocos amigos. Doña Consuelo venía con ella. Ambas entraron a la casa hablando en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo escuchara desde la cocina. «No puedo creer que tu mamá nos haya hecho esto», decía Consuelo, «después de todo lo que tú has hecho por ella. Darle casa, comida, cuidados. Lo sé, suegra, pero mi mamá siempre ha sido así, dramática, manipuladora. Ahora está usando la casa como arma para controlarnos». Apreté el trapo de cocina entre mis manos hasta que me dolieron los nudillos. ¿Manipuladora yo? ¿La mujer que había dado todo sin pedir nada a cambio? «Deberías pelear esto legalmente», continuó Consuelo. «Carlos tiene derechos. Han vivido aquí 15 años. Eso debe contar para algo. Ya hablamos con un abogado. Dice que como ella es la dueña principal y nosotros solo copropietarios, tiene derecho a pedirnos que salgamos. Pero estamos viendo otras opciones». Me asomé por la puerta de la cocina. ¿Qué opciones? Ambas se callaron de inmediato, con esas caras de culpabilidad que ya conocía también. Patricia se aclaró la garganta. «Mamá, necesitamos hablar. Estoy escuchando. Mira, sé que estás molesta, y tal vez nosotros también cometimos errores, pero esto que estás haciendo es demasiado. Corrernos de la casa donde hemos vivido 15 años, donde Sofía creció. Es cruel, mamá». ¿Cruel? Sentí algo quebrarse dentro de mí. ¿Cruel como planear meterme en un asilo sin preguntarme? ¿Cruel como llamarme vieja que solo da problemas?
¿Cruel como tratarme como sirvienta en mi propia casa? Nunca te tratamos como sirvienta, gritó Patricia. ¿No? Entonces, ¿qué era? ¿Cuándo fue la última vez que me dieron las gracias por hacer la comida? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaron cómo me sentía? ¿Cuándo fue la última vez que me trataron como a tu mamá y no como a un estorbo? Consuelo se metió en la conversación. Rosa, no seas dramática. Los jóvenes de ahora son así. Están ocupados, tienen muchas presiones. No puedes esperar que estén pendientes de ti todo el tiempo. No espero que estén pendientes de mí todo el tiempo, Consuelo. Solo espero un mínimo de respeto. Algo que parece que nadie en esta casa sabe dar. Patricia se fue a su cuarto dando un portazo. Consuelo me lanzó una mirada llena de veneno antes de seguirla. Me quedé sola en la sala, temblando de rabia y tristeza. Esa noche, Sofía bajó a mi cuarto después de que todos se durmieron. Tocó la puerta suavemente. «Abue, ¿puedo pasar?» «Claro que sí, mi vida». Entró con los ojos hinchados de tanto llorar. Se sentó en mi cama y me abrazó fuerte. «Abue, mi mamá dice que nos vamos a tener que ir de la casa. Dice que es tu culpa. ¿Por qué estás haciendo esto?» Me quebró el alma ver a mi nieta así. La senté en mis piernas como cuando era más chiquita y le acaricié el cabello. «Mi amor, a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles. Decisiones que duelen, pero que son necesarias. Pero yo no quiero irme. Esta es mi casa. Aquí está mi cuarto, mis cosas, mis recuerdos. Lo sé, chiquita. Y créeme que esto me duele más a mí que a nadie. Pero tu mamá y tu papá me han hecho sentir que yo no soy bienvenida aquí. Y nadie debe vivir en un lugar donde no es querida. Pero yo sí te quiero, Abue. Yo te quiero mucho. Y yo a ti, mi amor. Más que a nada en el mundo. Y eso nunca va a cambiar. Vivas donde vivas. Siempre voy a estar para ti. Siempre. La arrullé hasta que se durmió en mis brazos. Luego la llevé cargando a su cuarto, como hacía cuando era bebé. La arropé con cuidado y le di un beso en la frente. «Perdóname, mi niña», susurré. «Perdóname por no poder protegerte de todo esto». Los siguientes días fueron como vivir en una zona de guerra. Patricia y Carlos no me hablaban. Cuando tenían que decirme algo, lo hacían a través de Sofía o simplemente dejaban notas en la cocina. «Rosa, se acabó el gas, manda traer». «Rosa, la ropa de Sofía necesita plancharse para mañana». «Rosa, hoy no vamos a cenar aquí». Notas frías, sin un por favor, sin un gracias. Como si yo fuera empleada contratada y no la dueña de la casa. Una tarde, mientras planchaba la ropa en el patio, mi comadre Guadalupe vino a visitarme. Se veía preocupada. «Rosa, me enteré de todo». «¿Cómo estás?» Me encogí de hombros, sin dejar de planchar. «Sobreviviendo, comadre, nada más». «¿Ya encontraron casa?» «No lo sé. No me hablan. Solo me dejan notas». Guadalupe se sentó en una silla de plástico junto a mí. «¿Estás segura de esto, Rosa? Todavía puedes echarte para atrás». Dejé la plancha sobre la tabla y me volteé a verla. «Lupe, llevo 2 años sintiéndome como basura en mi propia casa. 2 años escuchando cómo se quejan de mí, cómo planean deshacerse de mí. ¿Crees que puedo seguir viviendo así? No, claro que no. Pero tampoco quiero verte sufrir. Ya estoy sufriendo, comadre. La diferencia es que ahora estoy haciendo algo al respecto». Nos quedamos en silencio un rato largo. Guadalupe me ayudó a terminar de planchar la ropa. Fue un momento de paz en medio de toda la tormenta. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», le dije mientras doblaba una sábana. «No es que me quieran fuera, es que nunca se detuvieron a pensar en todo lo que hice por ellos. Todo lo que sacrifiqué. Cuéntame, Rosa. Desahógate». Y entonces empecé a recordar, a contar todo lo que había guardado dentro durante tanto tiempo. Cuando el papá de Patricia nos dejó, ella tenía 3 años. Me quedé sin nada, sin dinero, sin trabajo, sin familia que me apoyara. Mi mamá ya había muerto y mis hermanos vivían lejos. Estaba completamente sola con una niña chiquita que dependía de mí. Guadalupe me tomó la mano, escuchando en silencio. Conseguí trabajo en una casa de familia. Me pagaban 300 pesos a la semana. No era suficiente ni para la renta de un cuarto. Así que acepté un segundo trabajo en una taquería, de noche. Salía de un trabajo y me iba directo al otro. Dormía 3 o 4 horas, si tenía suerte. Ay, Rosa. Patricia se quedaba con la vecina mientras yo trabajaba. La señora Amelia. Era una mujer buena que me cobraba muy poco por cuidarla. Pero aún así, cada peso que ganaba se iba en eso. Renta,
comida, ropa para Patricia, la señora Amelia. Recordé esos años como si fuera ayer, el cansancio que nunca se iba, el hambre que aprendí a ignorar, las noches que lloraba en silencio para que Patricia no me escuchara. Cuando Patricia cumplió 6 años, empezó la primaria. Necesitaba útiles, uniformes, libros. No tenía dinero para todo eso, así que acepté un tercer trabajo los fines de semana, limpiando una oficina. Trabajaba 7 días a la semana, Lupe. 7 días. No sé cómo lo aguantaste. Por ella. Todo era por ella. Cada vez que me sentía que ya no podía más, la veía dormir tan tranquila y encontraba fuerzas para seguir. Seguí contando. Los años pasaban en mis memorias como una película triste. Cuando entró a la secundaria, quería estudiar en una escuela buena, no en la de la colonia, donde había pandillas y problemas. Investigué y encontré una escuela particular que cobraba 1,500 al mes. Era muchísimo dinero para mí, pero lo conseguí. Trabajaba todavía más, ahorraba hasta el último peso. Patricia ni siquiera sabía cuánto me costaba. Solo veía que podía ir a esa escuela bonita donde estudiaban niños de familias mejores que la nuestra. Guadalupe me pasó un pañuelo. No me había dado cuenta de que estaba llorando. Nunca le compré ropa nueva para mí. Todo lo que me ponía era de segunda mano o regalado. Pero Patricia siempre tuvo lo mejor que yo podía darle. Zapatos nuevos cada vez que los necesitaba. Ropa bonita para las fiestas de la escuela. Útiles de marca, todo. Eres una madre increíble, Rosa. Cuando cumplió 15 años, quería una fiesta grande. Todas sus amigas habían tenido fiestas con banda, vestidos caros, salones decorados. Ella también quería una. Yo había estado ahorrando para comprar esta casa. Llevaba años juntando peso por peso, pero cuando vi su carita ilusionada hablando de su fiesta de 15, supe que no podía decirle que no. Me detuve un momento, recordando ese día con una mezcla de amor y dolor. Gasté todo lo que había ahorrado en esa fiesta. Todo, Lupe, el vestido, el salón, la banda, la comida, la decoración. Patricia estaba tan feliz ese día. Bailó su vals conmigo y me dijo, eres la mejor mamá del mundo. Fue uno de los días más felices de mi vida. Pero perdiste tus ahorros. Perdí mis ahorros, pero vi a mi hija feliz. En ese momento, eso era lo que importaba. Volví a empezar de cero. Volví a ahorrar. Me tomó otros 10 años juntar lo suficiente para el enganche de esta casa. Guadalupe negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Y ahora te trata así. Ahora me trata así. Repetí con voz cansada. Seguimos platicando mientras terminábamos de doblar la ropa. Le conté más cosas. Cosas que nunca le había contado a nadie. Cuando Patricia conoció a Carlos, yo tenía mis dudas. Algo en ese muchacho no me daba buena espina. Era muy arrogante, muy engreído, pero ella estaba enamorada, y yo solo quería verla feliz. ¿Le dijiste tus dudas? Una vez intenté hablar con ella. Le dije que Carlos me parecía un poco frío, un poco desinteresado. Se enojó tanto conmigo, Lupe. Me dijo que era una amargada, que nunca había podido rehacer mi vida, y por eso no quería que ella fuera feliz. Me dolió tanto que nunca volví a decir nada. Recordé la boda. Una boda grande y cara que también yo ayudé a pagar. Patricia quería todo perfecto, todo elegante. Carlos no puso ni un peso. Su familia tampoco. Todo cayó sobre mis hombros. Vendí mis últimas joyas para ayudar con la boda. Unos aretes de oro que habían sido de mi abuela. Una pulsera de plata que mi mamá me regaló cuando cumplí 18. Los vendí y le di el dinero a Patricia. Ella ni siquiera preguntó de dónde había salido. Solo lo tomó y siguió planeando su boda perfecta. Rosa, eres demasiado buena. O demasiado tonta, dije con una risa amarga. Después de la boda, vivieron en un departamento rentado durante 5 años. Un lugar chiquito y caro. Siempre se estaban quejando de que no les alcanzaba el dinero, de que querían una casa propia. Cuando finalmente terminé de pagar esta casa, les dije que se vinieran a vivir conmigo. Era grande. Tenía espacio suficiente para todos. Patricia estaba embarazada de Sofía y pensé que sería bonito tener a mi hija y mi futura nieta cerca. ¿Y Carlos qué dijo? Carlos aceptó inmediatamente. Demasiado rápido, ahora que lo pienso. No pagaban renta, no pagaban servicios. Yo cubría todo con mi pensión y con lo que ganaba haciendo costuras por fuera. Ellos solo tenían que pagar su comida y sus gastos personales. Guadalupe negó con la cabeza. Y aún así se quejaban. Al principio no.
Los primeros años fueron buenos. Patricia me ayudaba con la casa, jugábamos con Sofía, éramos una familia. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Carlos empezó a tratarme diferente, como si yo fuera un estorbo. Patricia empezó a hacer lo mismo. Le conté sobre el día que decidí poner también el nombre de Patricia en la escritura de la casa. Fue hace 10 años, cuando Sofía tenía 2. Un abogado me aconsejó que no lo hiciera. Me dijo que era mi única propiedad, mi única seguridad. Pero yo confiaba en mi hija. Pensé que era lo justo, que ella era mi única familia, y que cuando yo muriera la casa sería de ella de todos modos. Así que firmé los papeles. ¿Patricia te lo pidió? No directamente, pero un día la escuché hablar con Carlos. Decían que era injusto que yo fuera la única dueña de la casa, que ellos también vivían ahí y merecían derechos. Me sentí mal. Pensé que tal vez tenían razón. Así que al día siguiente fui al notario y arreglé todo para que ella también apareciera como propietaria. ¿Alguna vez te dio las gracias? Me quedé callada. No, nunca me había dado las gracias. Cuando le di los papeles, solo los tomó y dijo, bueno, era lo correcto, como si yo le hubiera debido eso toda la vida. Las cosas empeoraron cuando llegó doña Consuelo a la ecuación, continué. Esa mujer nunca me soportó. Desde el principio me trató con desprecio, y le llenó la cabeza a Patricia con ideas sobre que yo era una suegra metiche, una vieja amargada que quería controlar sus vidas. Guadalupe conocía bien a Consuelo. Todos en el barrio la conocían. Era famosa por su lengua venenosa y su costumbre de meter cizaña entre las familias. Consuelo empezó a venir todos los días. Se sentaba en mi sala como si fuera su casa y me trataba como sirvienta. Rosa, tráeme esto. Rosa, haz aquello. Y Patricia nunca le decía nada. Al contrario, empezó a tratarme igual. Le conté sobre las comidas familiares que se volvieron mi tortura. Sentada en mi propia mesa, en mi propia casa, siendo ignorada o humillada. Las conversaciones sobre viajes que planeaban sin incluirme. Las decisiones sobre la casa que tomaban sin consultarme. Un día decidieron cambiar los muebles de la sala. Llegué de la misa del domingo y encontré a unos cargadores llevándose mi sofá, el que había comprado con tanto esfuerzo años atrás. Le pregunté a Patricia qué estaba pasando y me dijo, ya era tiempo de renovar, mamá. Este sofá ya estaba muy viejo. No me preguntaron, simplemente lo hicieron. ¿Y qué hiciste? Nada, me tragué mi coraje y no dije nada, como siempre. Pensé que tal vez tenían razón, que tal vez el sofá ya estaba muy usado, pero me dolió, Lupe. Me dolió que no me tomaran en cuenta para algo así. Seguí contando más episodios, cada uno peor que el anterior. La vez que Carlos gritó que estaba harto de mantener a la vieja. La vez que Patricia les dijo a sus amigas frente a mí que yo era una carga. La vez que Consuelo sugirió que me pusieran en un asilo y todos se rieron como si fuera un chiste. ¿Sabes cuál fue la gota que derramó el vaso? Le pregunté a Guadalupe. ¿Cuál? Hace un mes, Sofía se enfermó. Tenía mucha fiebre. Patricia y Carlos no estaban. Habían salido a cenar. Yo me quedé cuidándola toda la noche. Le ponía paños fríos, le daba medicina, le cantaba para que se durmiera. En la madrugada, cuando la fiebre finalmente bajó, Sofía me abrazó y me dijo, «Te quiero, abue. Tú siempre me cuidas». Se me quebró la voz al recordarlo. Al día siguiente, cuando Patricia llegó, le conté que Sofía había estado enferma. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, «Ay, mamá, no exageres. Seguro solo era un catarrito. Siempre haces dramas de todo». No me agradeció. No me preguntó cómo había pasado la noche. Solo me hizo sentir que yo había exagerado todo. Guadalupe me abrazó. Ya era hora de que hicieras algo, Rosa. Ya era hora. Esa noche, cuando todos regresaron a casa, Carlos me entregó un papel. Esto es una oferta. Nosotros compramos tu parte de la casa y tú te vas. Así todos contentos. Miré el papel. Era una cantidad ridícula, menos de la mitad de lo que valía mi parte. Esto es un insulto, Carlos. Es lo que podemos pagar. Tómalo o déjalo. Rompí el papel en pedazos y se los eché en la cara. No voy a vender nada. Esta casa es mía y ustedes son los que se van a ir. El plazo sigue corriendo. Les quedan 25 días. Carlos se puso rojo de rabia, pero no dijo nada más. Se fue dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Esa noche no pude dormir.
Me quedé despierta pensando en todo, en los años de sacrificio, en el amor que di sin medida, en la ingratitud que recibí a cambio. Y por primera vez no me sentí culpable, no me sentí mal, me sentí libre, libre de la carga de ser la madre perfecta que todo lo aguanta, libre de la necesidad de complacer a todos menos a mí misma. Me paré frente al espejo de mi cuarto, miré a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía 68 años, arrugas en la cara, canas en el cabello, manos cansadas de tanto trabajar, pero en sus ojos vi algo nuevo, algo que no había visto en mucho tiempo. Vi fuerza, vi determinación. Vi a una mujer que finalmente había decidido luchar por ella misma. Vamos a estar bien, le dije a mi reflejo. Todo va a estar bien. Y por primera vez en 2 años le creí. Amanecí con una claridad mental que no había sentido en años. Era martes. Faltaban 23 días para que se cumpliera el plazo. Mientras preparaba el desayuno, me di cuenta de algo importante. Ya no temblaban mis manos. Ya no sentía ese nudo en el estómago cada vez que escuchaba sus voces. Algo dentro de mí había cambiado de manera definitiva. Patricia bajó a desayunar con cara de pocos amigos. Se sirvió café sin decir palabra y se sentó lo más lejos posible de mí. Carlos ni siquiera bajó. Se fue directo al trabajo sin despedirse. Solo Sofía me dio los buenos días con su vocecita suave. «Buenos días, abue. ¿Dormiste bien?» «Muy bien, mi amor. ¿Quieres hot cakes?» «Sí». Patricia me lanzó una mirada envenenada, pero no dijo nada. Preparé los hot cakes de Sofía con todo el amor del mundo, decorándolos con miel y fresas como a ella le gustaban. La niña sonrió, y eso fue suficiente para llenar mi corazón. Cuando todos se fueron, comencé mi plan. No era un plan de venganza, era un plan de supervivencia, de recuperar mi vida. Primero, llamé al banco. Hablé con el gerente, el señor Ramírez, que me conocía desde hacía años. «Señora Rosa, ¿en qué puedo ayudarle?» «Don Ramírez, necesito revisar todas las cuentas que tengo ahí. Y necesito hacer algunos cambios importantes». «Por supuesto. ¿Puede venir esta tarde?» «Ahí estaré». Luego llamé a la compañía de luz. Durante años, los recibos habían llegado a nombre mío, pero Carlos los pagaba, o eso decía él. Quería verificar que realmente estuvieran pagados. «Buenas tardes, llamo para revisar el estatus de mi cuenta». La señorita del otro lado revisó en su sistema. «Señora Hernández, veo que tiene un adeudo de 4 meses». El mundo se me detuvo. ¿4 meses? Pero mi yerno dijo que estaba pagando. «No tenemos ningún pago registrado desde marzo, señora». Marzo. Habían pasado 4 meses sin pagar la luz. Carlos me había mentido todo este tiempo. Había estado tomando el dinero que yo le daba para los servicios y quién sabe en qué lo gastaba. ¿Cuánto es el total? 3,270 pesos, señora. Era mucho dinero, pero lo tenía que pagar o nos cortarían el servicio. Voy a ir a pagar hoy mismo. Gracias. Colgué y respiré hondo. La rabia que sentía era tan grande que me costaba trabajo mantener la calma, pero no podía explotar. No todavía. Tenía que ser inteligente. Llamé al servicio de agua. La misma historia. 2 meses de adeudo. 1,500 pesos. Llamé al servicio de gas. 1 mes de adeudo. 800 pesos. En total, Carlos había dejado de pagar 5,570 pesos en servicios. Dinero que yo le había dado específicamente para eso. Dinero que él había usado para quién sabe qué mientras me veían la cara. Me cambié de ropa, tomé mi bolsa y salí de la casa. Tenía mucho que hacer y poco tiempo. Primera parada. El banco. Don Ramírez me recibió en su oficina con una sonrisa amable. «Señora Rosa, cuénteme, ¿qué necesita?» Le expliqué la situación. Todo. Los maltratos, los planes de meterme en un asilo, los adeudos que acababa de descubrir. «Don Ramírez, necesito saber exactamente cuánto dinero tengo y dónde está. Y necesito protegerlo. Revisamos todas mis cuentas. Mi pensión entraba cada mes a una cuenta de ahorro. Tenía juntados 72,000 pesos. Era todo lo que tenía en el mundo aparte de la casa. «Señora Rosa, ¿alguien más tiene acceso a esta cuenta?» «No, solo yo». «Perfecto. Vamos a hacer algunos cambios para mayor seguridad. Primero, vamos a cambiar todas sus contraseñas y claves. Segundo, vamos a configurar alertas para que le llegue un mensaje cada vez que haya un movimiento en su cuenta. Y tercero,
Le recomiendo que solicite una tarjeta nueva. Hicimos todos los cambios. Don Ramírez fue muy paciente, explicándome todo paso por paso. Cuando terminamos, me sentí más segura. Una última cosa, don Ramírez. Mi pensión entra directo a esta cuenta, ¿verdad? Así es. ¿Y si alguien quisiera cambiar eso, qué necesitaría? Necesitaría su firma y su identificación oficial. Sin eso, nadie puede hacer cambios. Perfecto. Muchas gracias. Para servirle, señora Rosa. Y si necesita cualquier cosa, no dude en llamarme. Salí del banco sintiéndome más fuerte. Mi dinero estaba seguro. Nadie podría tocarlo. Segunda parada. Pagar los servicios. Fui primero a la oficina de luz. La fila era larga, pero valió la pena. Pagué los 4,270 pesos y pedí que todos los recibos futuros llegaran solo a mi nombre y que las notificaciones me las enviaran por mensaje a mi celular. Señora, ¿está segura? El servicio está a su nombre, pero veo que hay otro número registrado para notificaciones. Eliminen ese número, solo el mío. Como usted diga. Hice lo mismo en la oficina de agua y mandé pagar el gas por teléfono. En total, gasté 5,570 pesos. Dolió ver cómo se iba ese dinero, pero era necesario. Además, ahora tenía control total sobre los servicios. Tercera parada, el mercado. Necesitaba pensar y el mercado siempre me relajaba. Caminé entre los puestos, saludando a los marchantes que me conocían desde hacía años. Doña Rosita, ¿cómo está? Hace tiempo que no la veía, me dijo don Pancho, el señor de las verduras. Bien, don Pancho, aquí ando. Se la ve diferente, como más, ¿cómo le diré? Como más liviana. Me sorprendió su comentario. ¿Liviana? Sí, como si se hubiera quitado un peso de encima. Le brilla la cara diferente. Sonreí. Don Pancho tenía razón. Me sentía diferente. Me sentía más yo misma. Compré algunas verduras frescas y seguí caminando. Me detuve en el puesto de doña Chela, donde vendían comida preparada. Doña Rosa, ¿qué le sirvo hoy? Unos tacos de guisado, por favor, para llevar. Mientras esperaba mi orden, me senté en una de las bancas del mercado. Observé a la gente pasar, familias comprando juntas, señoras regateando precios, niños corriendo entre los puestos. Vida normal, vida simple. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que me sentaba así, tranquila, solo observando? Años, tal vez décadas. Siempre había estado corriendo, trabajando, preocupándome por los demás. Sus tacos, doña Rosa. Gracias, doña Chela. Regresé a casa alrededor de las 3 de la tarde. La casa estaba vacía y silenciosa. Me serví los tacos en mi plato favorito, el que tenía florecitas azules, y me senté a comer despacio, saboreando cada bocado. Después de comer, subí a mi cuarto y saqué una libreta vieja que había comprado años atrás y nunca había usado. Era tiempo de hacer una lista de todo lo que tenía que hacer en los próximos 23 días. Escribí: hablar con licenciado Arturo sobre los siguientes pasos. Separar mis cosas de las de ellos. Decidir qué hacer con los muebles y objetos de la casa. Buscar cerrajero para cambiar chapas cuando se vayan. Hablar con Sofía y explicarle todo con calma. Preparar la casa para vivir. Sola, hacer un presupuesto de gastos mensuales. Contactar a mis amigas del grupo de oración. Miré la lista. Era mucho, pero era manejable. Y lo más importante, era mi lista, mis decisiones, mi vida. Llamé al licenciado Arturo. Contestó al segundo timbre. Señora Rosa, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Bien, licenciado. Tengo algunas preguntas. Claro, dígame. ¿Qué pasa si ellos no se van en 30 días? Entonces iniciamos un proceso legal de desalojo. Tenemos todas las bases legales. Ellos están en falta por varios motivos. No se preocupe, la ley está de su lado. ¿Y mis cosas? Tengo muebles, electrodomésticos, cosas que compré yo. Todo lo que usted pueda probar que compró con su dinero es suyo. Ellos no pueden llevárselo. Le recomiendo que haga un inventario con fotografías de todo. ¿Fotografías? Sí. Tome fotos de todo lo que es suyo, con la fecha visible. Así tendremos pruebas si intentan llevarse algo. Entendido. Gracias, licenciado. Estoy para servirle, señora Rosa. Y recuerde, usted está haciendo lo correcto. Colgué y comencé inmediatamente con las fotografías. Recorrí toda la casa con mi celular, tomando fotos de todo.
la estufa que había comprado hacía 10 años, el refrigerador que me costó meses de ahorro, la lavadora, la sala que Patricia había cambiado sin mi permiso, pero que yo había pagado porque no tuve opción, el comedor, las recámaras. Cada foto que tomaba era evidencia. Evidencia de que esta casa y todo lo que había en ella era producto de mi trabajo y mi esfuerzo. Cuando terminé, tenía más de 200 fotos. Las guardé todas en una carpeta especial de mi celular y las respaldé enviándolas por correo a mí misma. Eran casi las 6 de la tarde cuando escuché la puerta abrirse. Era Patricia. Venía sola. «Mamá, ¿estás aquí?» «En la cocina». Entró con cara seria. Se sentó en una de las sillas y me miró fijamente. «Mamá, necesitamos hablar. Te escucho». «Esto está yendo demasiado lejos. Carlos está muy estresado. Sofía está triste todo el tiempo. Y yo no sé qué hacer». Por un momento, vi algo en sus ojos. ¿Era arrepentimiento? ¿Dolor? No estaba segura. «Patricia, yo tampoco quería que las cosas llegaran a esto. Pero ustedes me dejaron sin opción. Mamá, nosotros nunca quisimos hacerte daño». «¿No?» Dejé el trapo de cocina que estaba doblando. «¿Entonces qué era? ¿Planear meterme en un asilo? ¿Tratarme como sirvienta? ¿Mentirme sobre el pago de los servicios?» Se quedó pálida. «¿Cómo supiste lo de los servicios?» «Porque fui a pagarlos. 4 meses de luz, 2 de agua, 1 de gas. 5,570 pesos que yo le di a Carlos y que él no pagó». «¿En qué se gastó ese dinero, Patricia?» Ella bajó la mirada, avergonzada. «No lo sé, mamá. De verdad no lo sé. Carlos maneja todo el dinero». «Pues deberías saberlo. Es tu familia. Es tu responsabilidad». Se quedó callada un momento largo. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, más vulnerable. «Mamá, ¿de verdad nos vas a correr? ¿No hay manera de arreglar esto?» Sentí algo moverse en mi pecho. Era mi hija, mi única hija. La niña que había cargado en brazos, que había cuidado cuando estaba enferma, que había educado con tanto amor. Pero también era la mujer que me había humillado, que me había tratado como basura, que había planeado deshacerse de mí sin remordimiento. «Patricia, ¿tú crees que merezco respeto?» «Claro que sí, mamá». «Entonces, ¿por qué no me lo has dado? ¿Por qué dejaste que Carlos me tratara mal? ¿Por qué dejaste que tu suegra me humillara en mi propia casa? ¿Por qué nunca me defendiste?» Yo no sé, mamá. Supongo que me dejé llevar. Carlos puede ser muy convincente. Su mamá también. Y yo estaba cansada, estresada. No pensaste en mí. Eso es lo que pasa. Nunca piensas en mí. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Lo siento, mamá. De verdad lo siento». Era la primera vez en 2 años que la escuchaba disculparse, pero algo en mí ya no podía aceptarlo tan fácilmente. Las disculpas sin cambio de conducta no significaban nada. «Patricia, te voy a decir algo y quiero que me escuches bien. Yo te amo. Eres mi hija y siempre serás mi hija. Pero amar no significa dejarme pisotear. Amar no significa aceptar maltratos. Y amar no significa sacrificar mi dignidad por mantener la paz. Mamá, no he terminado. Durante toda mi vida he puesto a los demás primero. A ti, a tus necesidades, a tu felicidad. Y no me arrepiento de nada de eso. Pero llegó un momento en que perdí de vista que yo también importo, que yo también merezco respeto y amor y consideración». Ella lloraba en silencio, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Los próximos 23 días van a ser difíciles», continué. «Pero son necesarios. Necesito que ustedes entiendan que no pueden tratarme así, y tú necesitas entender que ser mi hija no te da derecho a faltarme al respeto». «¿Y después de los 23 días? ¿Qué va a pasar con nosotros?» «No lo sé, hija. Honestamente no lo sé. Depende de ustedes, de cómo usen este tiempo, de si realmente entienden lo que hicieron mal». Patricia se levantó de la silla, temblando. «Voy a hablar con Carlos. Voy a tratar de que entienda. Haz lo que tengas que hacer, pero el plazo no cambia». Salió de la cocina con los hombros caídos. La escuché subir las escaleras lentamente. Parte de mí quería correr tras ella, abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero me quedé donde estaba, porque no todo estaba bien, y no podía seguir fingiendo que sí. Esa noche, Carlos llegó más tarde que de costumbre. Escuché voces elevadas en su habitación. Estaban discutiendo.
No pude escuchar las palabras exactas, pero el tono era claro. Estaban peleando por mí, por la situación, por el futuro incierto que les esperaba. Sofía bajó a mi cuarto cerca de las 10 de la noche. Traía su almohada y su oso de peluche. «Abue, ¿puedo dormir contigo? Mis papás están peleando». «Claro que sí, mi vida. Ven». Se metió en mi cama y se acurrucó contra mí. Le acaricié el cabello hasta que su respiración se hizo más lenta y profunda. «Abue», susurró casi dormida. «¿Por qué los adultos son tan complicados?» Sonreí en la oscuridad. «Porque a veces olvidamos cómo ser simples, mi amor. Olvidamos que lo más importante es el amor y el respeto. ¿Tú me quieres, abue?» «Más que a nada en el mundo, chiquita. Más que a nada». Se quedó dormida en mis brazos. Yo me quedé despierta un rato más, mirando el techo, pensando en todo. Los siguientes días establecí una rutina. Me levantaba temprano, hacía mis cosas, salía a caminar por el parque. Empecé a ir a las juntas del grupo de oración los miércoles por la tarde. Retomé contacto con amigas que había dejado de ver porque no tenía tiempo. Una de esas amigas era Esperanza. La había conocido en la fábrica de ropa donde trabajé hace muchos años. Nos habíamos perdido el contacto cuando Patricia se casó y yo me volví abuela. «Rosa, qué milagro. ¿Cuántos años sin verte? Demasiados, comadre. Te extrañé». Nos sentamos en una banca del parque y platicamos durante horas. Le conté todo. Ella me escuchó sin juzgar, sin interrumpir. «Hiciste bien, Rosa. Muy bien». Yo pasé por algo similar hace años con mi hijo mayor. A veces los hijos se olvidan de quiénes somos, de todo lo que hemos hecho por ellos. ¿Y cómo terminó tu situación? Tuve que poner límites fuertes, muy fuertes. Mi hijo se enojó, no me habló durante un año, pero eventualmente entendió. Ahora nuestra relación es mejor que nunca porque está basada en respeto mutuo, no en obligación. ¿Un año sin hablarle? Fue el año más difícil de mi vida, pero también el más necesario. Porque aprendí a vivir para mí misma, a ser feliz sin depender de la aprobación de mis hijos. Sus palabras me dieron esperanza. Tal vez Patricia y yo podríamos reconstruir nuestra relación, pero primero tenía que destruir la dinámica tóxica que habíamos creado. Pasaron los días, 23, 22, 21. El ambiente en la casa era tenso, pero yo me mantenía tranquila. Hacía mis cosas, cuidaba de Sofía, evitaba los conflictos. Una tarde encontré a Patricia llorando en su cuarto. La puerta estaba abierta. Dudé si entrar o no. «Mamá». Ella me vio parada en el pasillo. «¿Puedes entrar?» Me senté en el borde de su cama. Ella se limpió las lágrimas. «No encontramos casa, mamá. Hemos visto como 20 y ninguna nos alcanza. O están muy caras o muy lejos del trabajo de Carlos, o en colonias peligrosas. No sé qué vamos a hacer». Por un momento, sentí el impulso de ceder, de decirle que se quedaran, que olvidáramos todo esto, pero me mordí la lengua. «Tienen todavía tiempo para buscar. Van a encontrar algo. ¿Y si no encontramos? ¿De verdad nos vas a sacar a la calle?» «No los voy a sacar a la calle, Patricia. Ustedes tienen opciones. Pueden rentar un departamento temporal. Pueden pedir ayuda a la familia de Carlos. Pueden buscar en otras zonas. Hay opciones. Ninguna tan buena como esta casa. Esta casa es mía, y necesito mi espacio». Ella asintió lentamente. «Lo entiendo, mamá. De verdad lo entiendo ahora». No supe si creerle, pero asentí y salí de su cuarto. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó mi celular. Era un número desconocido. «¿Bueno? ¿Señora Rosa Hernández?» «Sí, soy yo. Habla María Elena, del grupo de oración. Discúlpeme que la moleste a esta hora». «No es molestia. Dígame». «Es que me enteré de su situación por las hermanas del grupo, y quería decirle que estoy muy orgullosa de usted. Lo que está haciendo requiere mucho valor». Me sorprendió su llamada. «Gracias, hermana María Elena. Y quería ofrecerle algo. Mi esposo y yo tenemos un cuarto extra en nuestra casa. Si en algún momento necesita un lugar tranquilo para pensar o descansar, está invitada. Sin compromiso, sin presión». Se me llenaron los ojos de lágrimas. No sabe cuánto significa eso para mí. Muchas gracias. Para eso estamos las hermanas, para apoyarnos. Dios la bendiga, doña Rosa. Colgué sintiéndome acompañada. No estaba sola en esto. Tenía personas que me apoyaban, que me entendían. 14 días, 13 días, 12 días.
El tiempo seguía corriendo y yo seguía firme en mi decisión. Una mañana, 11 días antes de que se cumpliera el plazo, desperté con una paz profunda. Era sábado. El sol entraba por mi ventana, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Me levanté, me di un baño largo, me puse mi vestido favorito y bajé a desayunar. En la mesa estaban Patricia, Carlos y Sofía, todos en silencio. Me serví café y me senté con ellos. «Buenos días». «Buenos días, mamá», respondió Patricia con voz suave. Carlos no dijo nada. Sofía me sonrió. «Encontramos una casa», dijo Patricia de repente. «Es más pequeña que esta, y más cara, pero es lo único que pudimos conseguir. Me alegra que encontraran algo. Nos mudamos el jueves, 4 días antes del plazo». Asentí. Bien. El silencio volvió a apoderarse de la mesa, pero era un silencio diferente. No era hostil, era resignado, triste, pero resignado. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz con mis decisiones. Faltaban 11 días para recuperar mi casa, mi espacio, mi vida. 11 días para volver a ser yo misma. El jueves llegó más rápido de lo que esperaba. Desperté temprano, mucho antes de que saliera el sol. Había dormido poco, no por nervios, sino por una mezcla de emociones que no sabía cómo nombrar. Alivio, tristeza, esperanza, todo junto formando un nudo en mi pecho que no era doloroso, solo era intenso. Desde mi ventana vi cómo el cielo se pintaba de naranja y rosa. Era un amanecer hermoso, como si Dios mismo estuviera pintando el inicio de mi nueva vida. Bajé a la cocina y preparé café. El aroma llenó toda la casa. Era temprano todavía, apenas las 6 de la mañana, pero escuché movimiento arriba. Ellos también estaban despiertos. A las 7, el camión de mudanzas llegó. Era un camión grande, de esos que tienen el nombre de la compañía pintado en los costados. 2 muchachos jóvenes bajaron y tocaron el timbre. Carlos abrió la puerta. «Pasen. Todo lo que tiene que irse está marcado con cinta azul». Durante las siguientes horas, vi cómo sacaban cosas de mi casa. La cama matrimonial de Patricia y Carlos. El escritorio de Sofía. Cajas y más cajas con ropa, zapatos, juguetes, libros. La televisión del cuarto principal. El closet de Patricia lleno hasta el tope. Yo me quedé en la cocina, observando todo desde lejos. No ayudé a cargar nada. No ofrecí despedirme de los muebles. Solo observé. Patricia bajó las escaleras cargando una caja pequeña. Era la caja de las fotos, la misma que yo había encontrado semanas atrás. Me vio mirándola. «Son fotos de cuando era niña», dijo con voz suave. «Pensé que tal vez tú querías quedarte con algunas». «Quédate con todas», respondí. «Son tus recuerdos, son tu historia». Ella asintió y guardó la caja en su carro. Sofía estaba sentada en las escaleras, abrazando su oso de peluche. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Me partía el alma verla así, pero sabía que esto era necesario. Los niños son resilientes. Ella iba a estar bien. Me senté junto a ella en el escalón. «¿Cómo estás, mi vida?» «Triste, abue. No quiero irme». «Lo sé, chiquita, pero a veces las cosas tienen que cambiar para que todos podamos estar mejor. ¿Voy a poder visitarte?» «Todos los fines de semana que quieras. Esta siempre será tu casa también. La diferencia es que ya no vas a vivir aquí. ¿Me lo prometes?» «Te lo prometo por Dios». Se abrazó a mí y lloró un rato más. Yo también lloré, pero en silencio para no asustarla más. Para el mediodía, el camión estaba casi lleno. Carlos supervisaba todo con una libreta, checando que no se les olvidara nada. Doña Consuelo había llegado 1 hora antes y estaba en la sala, sentada como reina, dando órdenes a los cargadores. «Cuidado con ese jarrón, es muy caro. Patricia, dile a estos muchachos que tengan más cuidado». Yo pasé junto a ella camino al patio y ni siquiera me miró, como si yo ya no existiera. Y la verdad me dio igual. Esa mujer ya no tenía poder sobre mí. En el patio regué mis plantas, mis rosas, mis geranios, mi hierbabuena. Las había descuidado las últimas semanas y se notaba. Pero hoy tenía tiempo. Hoy tenía toda la vida por delante para cuidarlas. «Señora Rosa», uno de los cargadores se acercó. «Disculpe, ¿este refrigerador también se va?» «No, ese refrigerador se queda. Es mío». El muchacho asintió y se fue. Escuché a Carlos protestar desde adentro.
¿Cómo que el refri se queda? Lo necesitamos. Es de mi mamá, escuché decir a Patricia. Ella lo compró. Pues que nos lo venda. No podemos llegar a la casa nueva sin refrigerador. No se vende, dije entrando a la sala. Es mío y se queda aquí. Ustedes pueden comprar el suyo propio. Carlos me lanzó una mirada llena de odio, pero no dijo nada más. Sabía que no tenía poder aquí. Ya no. A la 1 de la tarde, el camión estaba listo para irse. Los cargadores cerraron las puertas traseras y se subieron a la cabina. Patricia, Carlos y Sofía se quedaron parados en la sala, rodeados de las últimas cajas que iban a llevar en su carro. Había un silencio pesado, incómodo. Nadie sabía qué decir. Doña Consuelo fue la primera en romper el silencio. Bueno, ya vámonos. No hay nada más que hacer aquí. Tomó su bolsa y salió de la casa sin despedirse de mí, como si estos 2 años nunca hubieran existido. Carlos la siguió cargando 2 cajas. Me quedé sola con Patricia y Sofía. ¿Mamá? Patricia se acercó con los ojos llorosos. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada, pero quiero que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Siento haberte tratado mal. Siento no haberte valorado. Siento todo. Sus palabras sonaban sinceras, pero ya había escuchado disculpas antes. Lo que importaba ahora eran las acciones, no las palabras. Patricia, te perdono, ya te lo había dicho, pero perdonar no significa olvidar, no significa que todo vuelva a ser como antes. Lo sé, mamá, lo sé. Sofía se aferró a mi cintura. Abue, te voy a extrañar mucho. Me agaché para quedar a su altura. Limpié sus lágrimas con mis manos. Y yo a ti, mi amor. Pero nos vamos a ver muy pronto. El sábado puedes venir a desayunar conmigo. ¿Te parece? ¿En serio? En serio. Le di un beso en la frente y la abracé fuerte. Olía a jabón de bebé y a galletas. Mi nieta, mi tesoro. Patricia se inclinó y me dio un beso en la mejilla. Gracias por todo, mamá. Por criarme, por darme todo, por ser mi mamá, aunque yo no haya sido buena hija. Fuiste buena hija muchos años, Patricia. Lo que pasó después, bueno, esperemos que esto les sirva de lección a todos. Ella asintió y tomó la mano de Sofía. Vámonos, mi vida. Tu papá nos está esperando. Las vi salir por la puerta. Patricia volteó una última vez antes de cerrarla. Me miró con esos ojos que yo conocía tan bien. Los mismos ojos de cuando era niña y tenía miedo de la oscuridad. Adiós, mamá. Adiós, hija. La puerta se cerró. El silencio que siguió fue absoluto. No era un silencio triste. Era un silencio lleno de posibilidades, de libertad, de paz. Caminé por toda la casa. La sala se veía más grande sin tantos muebles. El cuarto principal estaba vacío. Solo quedaba mi cama individual que siempre había estado ahí. La habitación de Sofía ya no tenía sus juguetes ni sus dibujos en las paredes, pero era mi casa, completamente mía. Me senté en el sillón de la sala, el mismo donde me había sentado tantas veces, sintiéndome invisible. Ahora me sentía todo lo contrario. Me sentía presente, me sentía viva. Lloré por todo lo que había perdido, por la relación con mi hija que tendría que reconstruirse desde cero, por los momentos con mi nieta, que serían diferentes ahora. Lloré por los años que pasé sintiéndome pequeña en mi propia casa, pero también lloré de alivio, de libertad, de saber que había tenido el valor de elegirme a mí misma. El teléfono sonó. Era Guadalupe. Comadre, ¿cómo estás? ¿Ya se fueron? Ya se fueron, Lupe. ¿Y cómo te sientes? Rara, como si me hubieran quitado un peso enorme, pero al mismo tiempo como si me faltara algo. Es normal. ¿Quieres que vaya para allá? No, comadre. Gracias. Necesito estar sola un rato. Necesito acostumbrarme a mi nueva vida. Entiendo. Pero si me necesitas, me marcas. A la hora que sea. Gracias, Lupe. De verdad. Colgué y seguí sentada en el sillón. Afuera, el sol empezaba a bajar. Las sombras se alargaban en el patio. Pronto sería de noche. Me levanté y fui a la cocina. Abrí el refrigerador. Estaba casi vacío. Solo había algunas verduras, huevos, leche. Mañana iría al mercado a surtirlo bien, a comprar solo lo que a mí me gustaba, a llenar mi casa con mi comida favorita. Preparé una quesadilla simple, pan, queso, un poco de chile. Me senté a comerla en la mesa de la cocina.
Esa mesa donde había servido miles de comidas para mi familia, ahora solo era para mí. Y por primera vez en años, eso no me hizo sentir sola, me hizo sentir libre. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin angustia, solo el sueño tranquilo de alguien que finalmente ha encontrado paz. Al día siguiente, viernes, desperté con el sol entrando por mi ventana. Era mi primer día completamente sola en la casa. Me estiré en la cama, tomándome mi tiempo. No había prisa. No había nadie esperando desayuno. No había ropa que lavar de urgencia. No había gritos ni reclamos, solo silencio. Bendito silencio. Me levanté despacio, me di un baño largo, me puse ropa cómoda y bajé a desayunar. Prendí la radio, una estación que tocaba música de mi época. Boleros, baladas, canciones que me recordaban mi juventud. Preparé huevos revueltos con jamón, frijoles refritos, tortillas calientitas. Todo para mí. Me serví y comí despacio, disfrutando cada bocado. Después del desayuno, llamé a un cerrajero. El licenciado Arturo me había recomendado cambiar todas las chapas de la casa, por seguridad. Buenos días, ¿hace cambio de chapas? Sí, señora. ¿Para cuándo lo necesita? ¿Puede hoy? Déjeme revisar. Sí, puedo ir como a las 3 de la tarde. Perfecto, aquí la espero. También llamé a un pintor. Las paredes de la casa necesitaban una mano de pintura fresca. Necesitaba renovar todo, hacer que este espacio se sintiera nuevo otra vez. A las 3 llegó el cerrajero, un señor mayor, de bigote grande y manos fuertes. Buenas tardes, señora. Vine por lo de las chapas. Adelante. Son 3 puertas. La principal, la de atrás y la de mi cuarto. Trabajó durante 2 horas. Cuando terminó, me entregó 6 llaves nuevas, 3 para cada chapa. Aquí tiene, señora. Nadie más que usted puede entrar ahora. Le pagué y se fue. Me quedé mirando las llaves en mi mano. Eran pequeñas, pero significaban todo. Significaban que esta casa era mía y de nadie más. El sábado por la mañana, como había prometido, Sofía vino a visitarme. Patricia la dejó en la puerta y se fue sin bajar del carro. No tocó el claxon, no se despidió. Solo dejó a la niña y se fue. ¡Abue! Sofía corrió a mis brazos. Mi vida, ¿cómo estás? Bien. La casa nueva es rara. Pequeña. Pero mis papás dicen que nos vamos a acostumbrar. Claro que sí. Solo es cuestión de tiempo. Pasamos toda la mañana juntas. Hicimos hot cakes con chispas de chocolate. Vimos una película. Jugamos lotería. Reímos mucho. Cuando Patricia volvió por ella al mediodía, Sofía estaba feliz. Abue, ¿puedo venir otra vez la próxima semana? Todas las semanas que quieras, mi amor. Patricia bajó el vidrio del carro. Gracias por cuidarla, mamá. No es cuidarla, es disfrutar a mi nieta. Hubo un momento de silencio incómodo. Mamá, ¿podemos hablar algún día? ¿Tú y yo solas? Cuando estés lista, Patricia. Cuando realmente estés lista. Ella asintió y se fue. Los días siguieron pasando. Semanas, 1 mes, 2 meses. Mi vida encontró un ritmo nuevo. Me levantaba cuando quería. Cocinaba lo que quería. Veía la televisión sin que nadie se quejara. Invitaba a mis amigas a tomar café. Iba a misa todos los domingos. Cuidaba mi jardín. Y cada sábado, sin falta, Sofía venía a visitarme. Patricia y yo hablamos algunas veces por teléfono. Conversaciones cortas, superficiales, preguntando por la salud, comentando el clima. Nada profundo. Todavía no, pero estaba bien. Porque yo había aprendido algo importante. Que el amor no tiene que doler. Que las relaciones familiares deben construirse sobre respeto, no sobre obligación. Una tarde, 3 meses después de que se fueran, Patricia me llamó. Mamá, ¿podemos vernos? Quiero hablar contigo. Claro. ¿Aquí en la casa? Sí, si no te molesta. No me molesta. Al día siguiente, Patricia llegó sola. Sin Carlos, sin Sofía, solo ella. Nos sentamos en la sala con café y galletas. Mamá, quiero que sepas algo. Carlos y yo estamos en terapia de pareja. Me sorprendió. ¿En serio? Sí, todo lo que pasó nos hizo darnos cuenta de muchas cosas. De cómo tratábamos mal a la gente que queremos. De cómo dejamos que su mamá nos manipulara. De cómo nos alejamos de lo que realmente importa. Me da gusto que estén trabajando en eso. Y yo también empecé terapia individual, para trabajar en mí,
en por qué permití que las cosas llegaran tan lejos contigo. Sentí algo ablandarse en mi pecho. Patricia, eso habla muy bien de ti. Sé que no puedo borrar lo que pasó. Sé que te hice daño, mucho daño, y sé que vamos a necesitar tiempo para reconstruir nuestra relación. Pero quiero intentarlo, mamá. De verdad quiero intentarlo. La miré a los ojos. Ya no era la mujer arrogante y fría de hace meses. Era alguien diferente, alguien más humilde, más consciente. Yo también quiero intentarlo, hija, pero tiene que ser diferente esta vez. Lo sé, y lo será, te lo prometo. No sé si le creí completamente, pero le di el beneficio de la duda, porque eso es lo que hacen las madres. Aman, perdonan, dan segundas oportunidades, pero ahora, con límites, con dignidad, con respeto mutuo. Y eso marcó toda la diferencia. Han pasado 6 meses desde aquel jueves que cambió todo. 6 meses desde que recuperé mi casa, mi espacio, mi vida. Y hoy puedo decir con toda honestidad que fue la mejor decisión que he tomado. Me levanto cuando quiero, preparo mi café despacio, disfrutando cada paso. Me siento en mi mesa que ahora tiene solo una silla, la mía, y leo el periódico mientras desayuno. La casa está más silenciosa ahora. Pero no es el silencio triste de la soledad. Es el silencio tranquilo de la paz. Mis días tienen una rutina nueva que disfruto profundamente. Los lunes voy al mercado. Los martes y jueves a la clase de tejido en el centro comunitario. Los miércoles al grupo de oración. Los viernes hago lo que se me antoje. Y los sábados, sin falta, Sofía viene a visitarme. Son mis días favoritos. Patricia la trae y la recoge. Cada vez que viene, nos saludamos con más calidez. Ya no hay tanta tensión. Poco a poco, estamos sanando. Hace 2 semanas, Patricia vino a tomar café conmigo. Sola. Me contó que las cosas en su matrimonio están mejorando, que la terapia les está ayudando. Y me dijo algo que me sorprendió. Mamá, me corté el contacto con doña Consuelo. Me di cuenta de cuánto veneno me metió en la cabeza. Sentí orgullo por mi hija. Estaba creciendo. Estaba madurando. Mamá, sé que todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero cada día trabajo en ser mejor persona, mejor hija, mejor mamá para Sofía. Le tomé las manos. Lo estás haciendo bien, hija, y yo estoy orgullosa de ti. Lloramos juntas ese día, pero fueron lágrimas de sanación, de esperanza, de amor que se está reconstruyendo. Esta mañana, después de regar las rosas, me senté en mi silla favorita del patio. Cerré los ojos y sentí el sol tibio en mi cara. Escuché los pájaros cantando y me sentí completa. No porque tenga todo, sino porque finalmente me tengo a mí misma. Mi relación con Patricia no es perfecta. Tal vez nunca lo sea, pero es real, es honesta y está basada en respeto mutuo. Sofía sigue siendo mi luz. Cada sábado que pasa con ella es un regalo. Mi casa ya no se siente grande y vacía. Se siente del tamaño perfecto. La llené con cosas que me hacen feliz. Plantas, fotos de momentos bonitos, libros, proyectos de tejido. Elegirme a mí misma me salvó la vida. Y no me arrepiento de nada. Mañana es sábado. Sofía va a venir. Vamos a hacer galletas de chispas de chocolate. Y cuando Patricia venga por ella, tal vez nos quedemos platicando un rato más. O tal vez no. Y está bien. Porque ya no necesito que las cosas sean perfectas, solo necesito que sean reales. Tengo 68 años, he vivido mucho, he sufrido mucho, he amado mucho, y todavía me queda mucha vida por delante, vida que voy a vivir en mis propios términos, con mi dignidad intacta, con mi paz recuperada. Miro por la ventana hacia mi jardín, las rosas están floreciendo hermosas, y pienso, así es mi vida ahora. Floreciendo, creciendo, hermosa. A veces, el mayor comienzo es el silencio que una elige mantener. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde estás viendo? Comenta abajo.